Buscas a una mujer de alto valor, una reina para tu vida, y si te dijera que la única forma de atraerla no es persiguiéndola, sino construyendo un reino interior estoico tan sólido y virtuoso que ella se sienta naturalmente atraída a él, descubre cómo convertirte en el rey de tu propia vida y magnetizar a la mujer que realmente deseas, sin trucos ni manipulaciones. La búsqueda vacía y el encuentro inesperado. Leonardo se miró en el espejo, su reflejo devolviéndole la imagen de un hombre de la treintena, bien vestido, con una sonrisa ensayada que no le llegaba a los ojos. Había pasado otra noche en un bar de moda, aplicando las últimas tácticas de seducción que había absorbido de innumerables gurús en línea. El resultado, como siempre, era el mismo: conversaciones vacías, conexiones superficiales y, al final de la noche, una sensación persistente de vacío. Había intentado ser el macho alfa, el chico malo misterioso, el interesante artista bohemio. Pero ninguna de esas máscaras parecía atraer a la mujer que realmente anhelaba. La mujer de alto valor que veía en sus fantasías, la que representaba el éxito y la plenitud. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un amigo. «¿Qué tal la noche, tigre? ¿Cazaste algo?» Leonardo suspiró. «Lo de siempre, hermano. Un par de números, pero nada con sustancia. Creo que las mujeres de hoy solo buscan diversión». Borró el mensaje sin pensarlo 2 veces. Mentirle a su amigo era fácil. Mentirse a sí mismo era una costumbre. Desde sus años universitarios, la vida de Leonardo había sido una búsqueda incansable de la pareja perfecta. Había idealizado a las mujeres, proyectando en ellas todas sus esperanzas de felicidad y completud. Cada nueva relación comenzaba con euforia, solo para desvanecerse en la frustración cuando la realidad no coincidía con sus expectativas. No podía entender por qué. Se esforzaba, seguía consejos, leía libros de autoayuda, pero siempre se sentía como si estuviera persiguiendo un espejismo. Su círculo de amigos lo consideraba un soltero codiciado, pero por dentro, Leonardo sentía una creciente desesperación. La presión de la edad, las redes sociales repletas de parejas felices y el constante bombardeo de consejos sobre cómo conseguirla lo tenían exhausto. Una tarde, mientras sorbía un café en su habitual cafetería, Leonardo estaba inmerso en su teléfono, deslizando perfiles en una aplicación de citas. Su pulgar se movía con la precisión de un autómata, juzgando, descartando en milisegundos. Demasiado superficial, no es mi tipo, probablemente busca lo mismo de siempre. De repente, una voz grave y tranquila lo interrumpió. Juzgar un libro por su portada es una costumbre que solo empobrece al lector, ¿no crees? Leonardo levantó la vista, irritado por la intromisión. Sentado en la mesa de al lado, había un hombre de unos 60 años, canoso pero con una vitalidad sorprendente en sus ojos. Vestía de forma sencilla, pero había una quietud y una presencia en el que lo hacían destacar. Era la clase de hombre que no gritaba por atención, sino que la comandaba sin esfuerzo. Leonardo lo había visto antes en la cafetería, siempre leyendo, siempre en silencio. «Disculpe, ¿me habla a mí?», preguntó Leonardo, su tono defensivo. El hombre sonrió levemente. «No te disculpes. Solo observo. Es fascinante cómo invertimos tanto tiempo en buscar lo que creemos que nos falta afuera, sin darnos cuenta de que la mayor parte del tesoro está, o debería estar, dentro». Dejó su libro a un lado, revelando su título, Meditaciones de Marco Aurelio. «Vi cómo te movías, cómo tus ojos saltaban de una imagen a otra, y no pude evitar pensar en mi yo de hace muchos años». Leonardo se sintió expuesto, su fachada de hombre seguro resquebrajándose. «Estoy buscando algo serio, si eso es lo que insinúa. No es fácil encontrar a alguien con valores hoy en día». El hombre asintió lentamente. «Ah, los valores. ¿Y qué valores buscas? ¿Y qué valores ofreces? Porque, joven, la atracción más poderosa no es la que se persigue, sino la que se irradia. Y para irradiar algo valioso, primero hay que construirlo». Se inclinó ligeramente, su mirada penetrante. «Dices que buscas una reina. Pero, ¿estás seguro de que ya eres un rey? Un rey de tu propio reino interior». La pregunta golpeó a Leonardo como un trueno en un cielo despejado. ¿Un rey de su propio reino interior? La idea era extraña, casi esotérica, y sin embargo, una punzada de verdad lo atravesó. Él no se sentía como un rey. Se sentía como un mendigo emocional, siempre buscando validación y plenitud de los demás. La calma y la sabiduría en los ojos de aquel hombre lo desarmaron. Aquella noche, Leonardo no salió a cazar. En cambio,
La pregunta resonaba en su cabeza, sembrando la semilla de una curiosidad que no podría ignorar. ¿Qué significaba realmente ser un rey sin corona? ¿Y cómo se construía un reino que nadie más podía ver? La respuesta, sabía, no la encontraría en ningún gurú de Internet. El primer vislumbre del reino interior. La pregunta del anciano, ¿estás seguro de que ya eres un rey? ¿Un rey de tu propio reino interior? Se incrustó en la mente de Leonardo. Le había quitado el sueño. Aquella noche, en lugar de revisar perfiles o idear estrategias, se encontró dándole vueltas a la idea. ¿Qué era ese reino interior? ¿Y por qué se sentía tan vacío por dentro a pesar de sus constantes esfuerzos externos? Al día siguiente, impulsado por una mezcla de curiosidad y desesperación, Leonardo regresó a la cafetería. El anciano estaba en su mesa habitual, absorto en su libro. Leonardo se acercó con cautela. «Disculpe, ¿podríamos hablar un momento?», preguntó, sintiéndose extrañamente torpe. El hombre levantó la vista y una ligera sonrisa se dibujó en sus labios. «Ah, el buscador ha regresado. Siéntate, joven. Mi nombre es Marco. Y no soy el emperador romano, aunque su sabiduría me ha acompañado mucho tiempo». Se refirió al libro que leía, Meditaciones. Leonardo se sentó. «Leonardo, la verdad, Marco, es que su pregunta de ayer me dejó pensando. Eso del reino interior, no entiendo muy bien a qué se refiere, pero siento que tiene algo que ver con lo que me pasa». Marco cerró su libro y lo dejó a un lado. La mayoría de la gente, Leonardo, vive como si su felicidad estuviera en manos de otros o dependiera de circunstancias externas, una pareja ideal, un trabajo perfecto, más dinero. Persiguen estas cosas con una energía frenética, sin darse cuenta de que están construyendo su casa sobre arena. Hizo una pausa, su mirada serena pero intensa. El reino interior es tu propia mente, tus emociones, tus juicios, tus reacciones. Es el único lugar donde tienes verdadero y absoluto control. Si tu reino interior es un caos, ¿cómo esperas construir algo estable y valioso fuera de él, incluyendo una relación significativa? Leonardo frunció el ceño. Pero, ¿cómo se controla la mente? Mis pensamientos van a donde quieren. Me preocupo por el futuro, me arrepiento del pasado, me obsesionan cosas que no puedo cambiar. Precisamente, dijo Marco con suavidad. Ese es el primer paso para ser un rey de tu reino, reclamar el trono de tu mente. La mayoría de nosotros somos súbditos de nuestros propios impulsos, de las opiniones ajenas, de los miedos irracionales. Dejamos que cualquier pensamiento o emoción nos gobierne. Un rey estoico no es un esclavo de su mente, es su soberano. Leonardo se sintió escéptico. ¿Dejar de preocuparse? ¿Controlar los pensamientos? Parecía imposible. Suena difícil. Siempre me han dicho que hay que perseguir lo que uno quiere, que hay que ganarse a la gente. Marco negó con la cabeza. No confundas perseguir con atraer. La persecución a menudo nace de la necesidad, de la carencia. La atracción genuina nace de la plenitud. Cuando eres dueño de tu reino interior, no buscas que alguien te complete, buscas compartir tu completud. ¿Crees que una reina de alto valor, como dices, busca a un hombre que la persiga desesperadamente o a uno que sea un faro de estabilidad y propósito por sí mismo? La pregunta resonó en Leonardo. Todas sus estrategias pasadas se basaban en la persecución. Se sentía como un cazador, y ahora Marco le hablaba de ser un faro. La idea era radicalmente diferente a todo lo que había aprendido. Entonces, ¿qué hago?, preguntó Leonardo, sintiendo un atisbo de esperanza, pero también una gran incertidumbre. ¿Cómo empiezo a reclamar el trono de mi mente? Marco le dio una pequeña sonrisa enigmática. Empezaremos con algo simple, pero que te revelará mucho sobre el estado de tu reino. Durante los próximos 3 días, te encomiendo una tarea. Cada vez que un pensamiento de preocupación, juicio hacia otros o arrepentimiento sobre el pasado entre en tu mente, simplemente reconócelo y sin juzgarlo, déjalo pasar. No intentes luchar contra él, no te aferres a él. Solo obsérvalo como si fuera una nube pasajera en el cielo. Y cada noche, antes de dormir, anota cuántas veces te sorprendiste intentando hacer esto y cómo te sentiste al hacerlo. No busco la perfección, solo la conciencia. Leonardo sintió un nudo en el estómago. ¿Solo eso? Parecía tan poco y a la vez tan inmensamente desafiante. Se dio cuenta de que su mente era un torbellino constante de pensamientos no solicitados. ¿Podría realmente hacerlos a un lado como si fueran nubes?
Se despidió de Marco con la cabeza llena de dudas, pero con una pequeña chispa de intriga. La primera noche intentó el ejercicio. 15 minutos después de acostarse, la lista de pensamientos intrusivos era abrumadora. La conversación fallida con una chica el martes, un comentario mordaz que le hizo su jefe la semana pasada, el miedo a quedarse solo. La mente de Leonardo era, de hecho, un caos desorganizado. La tarea parecía imposible, pero al menos, por primera vez, estaba empezando a ver el problema, no solo a vivirlo. Y esa, Marco había sugerido, era la clave para empezar a reinar. El trono de la mente, conquistando el caos interno. Los días siguientes fueron una revelación brutal para Leonardo. Intentar solo observar sus pensamientos era como intentar detener un torrente con las manos desnudas. Cada vez que se sentaba a trabajar, su mente divagaba hacia la chica que no le había respondido, el ascenso que no había conseguido, o un comentario casual de su hermana que ahora interpretaba como una crítica velada. Por las noches, su cuaderno se llenaba de garabatos y quejas, más que de observaciones estoicas. Pensamiento, preocupación por el futuro. Sentimiento, ansiedad. Resultado, no pude concentrarme en nada. Pensamiento, juzgando a la chica de la cafetería. Sentimiento, frustración. Resultado, me sentí un cretino. La frustración de Leonardo crecía. Esto es imposible, Marco, le dijo una tarde en la cafetería, sintiéndose derrotado. Mi mente es un campo de batalla. No puedo controlar lo que pienso. Es una locura. Marco lo escuchó con paciencia, sin una pizca de juicio. No es una locura, Leonardo. Es la mente humana. Y la tuya, como la de muchos, ha estado sin un líder durante mucho tiempo. Lo que estás sintiendo ahora es la resistencia de un reino acostumbrado a la anarquía. Marco sorbió su té. Recuerda, no te pedí que no tuvieras pensamientos, sino que no te aferraras a ellos. Que los observaras y los dejaras pasar. Es una diferencia sutil pero crucial. La mente genera pensamientos como el cuerpo genera latidos. Lo que sí puedes controlar es cómo reaccionas a esos pensamientos. ¿Y cómo hago eso?, preguntó Leonardo, sintiéndose un poco tonto al admitir su impotencia. Con atención plena y discernimiento estoico, respondió Marco. Los estoicos llamaban a esto el asentimiento. Cada vez que un pensamiento o una impresión entra en tu mente, tienes un instante para decidir si le das tu asentimiento, si lo aceptas como verdad y permites que te afecte. La mayoría de la gente asiente automáticamente a cada tontería que pasa por su cabeza. Marco continuó. Imagina tu mente como un jardín. Si no la cuidas, crecerán malezas. La preocupación es una maleza. El juicio hacia otros es otra. El arrepentimiento es una enredadera que te asfixia. Para reclamar el trono de la mente, debes convertirte en el jardinero. No puedes evitar que el viento traiga semillas, pero sí puedes decidir que dejas que crezca. Y el primer paso es identificar las semillas. Leonardo empezó a entender. No se trataba de suprimir, sino de observar sin apego. Comenzó a etiquetar sus pensamientos. Esto es una preocupación. Esto es un juicio. Esto es un recuerdo inútil. Al ponerles una etiqueta, sentía que creaba una pequeña distancia entre él y el pensamiento, como si dejaran de ser parte de él para convertirse en objetos que podía examinar. Poco a poco, esa pequeña distancia se hizo más grande. Un día, Leonardo estaba en una reunión de trabajo particularmente tensa. Su jefe había hecho un comentario sarcástico sobre un informe que él había preparado, y su primera reacción fue el rubor de la vergüenza y el impulso de defenderse agresivamente. Pero esta vez, algo fue diferente. Una pequeña voz, la de su jardinero interior, le dijo, esto es una reacción impulsiva. Esto es tu ego sintiéndose atacado. Es útil reaccionar así. En ese instante de pausa, Leonardo eligió su respuesta. Respiró hondo y, en lugar de contraatacar, simplemente dijo, entendido. Revisaré los puntos que mencionas y haré los ajustes necesarios. La reunión terminó, y mientras sus compañeros seguían comentando la aspereza del jefe, Leonardo sintió una extraña sensación de paz. Había elegido su respuesta en lugar de reaccionar automáticamente. No había ganado la discusión, pero había ganado control sobre sí mismo. Esa noche, al anotar sus pensamientos, se dio cuenta de que no había habido la usual cascada de frustración. Por primera vez, se había sentido presente en un momento de tensión, en lugar de ser arrastrado por sus emociones. Era una victoria pequeña, casi imperceptible para los demás, pero para Leonardo era como si una pequeña porción de su reino mental hubiera sido limpiada y reclamada.
El gancho de esta parte es precisamente esa pequeña victoria. Leonardo se había dado cuenta de que la basura en su mente no solo lo distraía, sino que dictaba sus acciones, llevándolo a relaciones fallidas. Ahora, al practicar el discernimiento, había experimentado una punzada de libertad. Era el primer indicio real de que el trono de la mente no era una metáfora lejana, sino un poder que realmente podía ejercer. ¿Cómo se traduciría esta nueva claridad en sus interacciones? ¿Y qué nuevas malezas descubriría en su jardín interior a medida que profundizara en este control? El ejército de las virtudes, forjando el carácter. La pequeña victoria de Leonardo en la reunión le había dado un sabor agridulce. Dulce por la sensación de control, agria porque se dio cuenta de lo mucho que había operado en modo piloto automático. Con su jardín mental un poco más limpio, Marco consideró que era el momento de pasar al siguiente pilar del rey estoico, el ejército de las virtudes. Un rey no solo gobierna su mente, Leonardo, explicó Marco mientras paseaban por un parque, también dirige sus acciones. Y las acciones de un verdadero rey están guiadas por las virtudes cardinales estoicas: la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza. No son conceptos abstractos, sino herramientas prácticas para vivir una vida de valor. Leonardo asintió, aunque se sentía un poco abrumado. Suena como mucho para asimilar. Empecemos con la sabiduría, dijo Marco. Para los estoicos no es acumular conocimiento, sino la capacidad de discernir lo que es bueno, malo e indiferente. Es la habilidad de ver las cosas como son, sin el velo de nuestras emociones o deseos. En tu búsqueda de pareja, por ejemplo, la sabiduría te permitiría ver a una mujer por quien realmente es, no por la proyección idealizada que tú le pones encima, o las expectativas que tienes de ella. La semana siguiente, Marco le propuso a Leonardo un ejercicio. Cada vez que se sintiera atraído por alguien, o que formara una opinión sobre una persona, debía detenerse y preguntarse: ¿qué hechos objetivos conozco sobre esta persona? ¿Estoy añadiéndole cualidades o defectos basados en mis deseos o miedos? ¿Qué es lo que verdaderamente está bajo mi control en esta interacción? Leonardo aplicó esto en su vida diaria. Un día, conoció a una mujer en una exposición de arte, Camila. Era hermosa, inteligente y compartían un amor por la pintura abstracta. Su mente, de inmediato, comenzó a construir una fantasía completa. Esta es ella, mi reina. Es perfecta. Pero entonces, la voz de Marco resonó en su cabeza. ¿Qué hechos objetivos conoces? Se obligó a concentrarse en la conversación presente, en lo que Camila decía, no en lo que él quería que fuera. Se dio cuenta de que, aunque era encantadora, también era un poco egocéntrica en sus comentarios sobre arte. No era un defecto grave, pero era un hecho. Al final de la conversación, Leonardo se sintió diferente. No había la usual euforia desmedida, pero tampoco la angustia de la decepción. Había visto a Camila con más claridad, y la interacción había sido más genuina. Luego, Marco introdujo el coraje. No es la ausencia de miedo, Leonardo, sino la voluntad de actuar correctamente a pesar del miedo. Significa ser honesto contigo mismo y con los demás, incluso cuando es incómodo. Significa defender tus principios, incluso si no son populares. Esta lección de coraje se puso a prueba un par de semanas después. Leonardo se enteró de que un colega estaba difundiendo rumores falsos sobre él en la oficina. Su primer impulso fue ignorarlo, evitar la confrontación, o peor, vengarse con otros chismes. El miedo al conflicto, a empeorar la situación, era paralizante. Pero entonces recordó las palabras de Marco: actuar con integridad, no con miedo. Decidió confrontar a su colega directamente, pero con calma y respeto. La conversación fue incómoda, pero al final, el colega admitió su error. Leonardo sintió un peso enorme desaparecer de sus hombros. No había huido del problema, ni se había rebajado su nivel. Había actuado con coraje y dignidad. Y luego está la justicia, continuó Marco, que no es solo la ley, sino tratar a los demás con equidad y respeto genuino, reconociendo su valor intrínseco. Significa ver a cada persona, incluyendo las mujeres, no como un medio para un fin, sino como un fin en sí misma. Leonardo empezó a aplicar esto en sus interacciones, escuchando activamente, ofreciendo apoyo sin esperar nada a cambio y valorando la individualidad de cada persona. Finalmente, la templanza es el dominio sobre tus deseos y pasiones, Leonardo. La moderación en todo, explicó Marco, es no ser esclavo de tus impulsos, ya sean de comida, de placer o de la necesidad de aprobación. En tu caso, es dominar el impulso de perseguir obsesivamente una relación
o de ceder a la frustración cuando las cosas no salen como quieres. La templanza fue la virtud más difícil de cultivar para Leonardo. Se encontró a menudo luchando contra el impulso de revisar su teléfono cada 5 minutos después de una cita o de enviar mensajes excesivos. Pero cada vez que lograba resistir, sentía una ola de fortaleza interna. Su ansiedad disminuía y una nueva confianza, nacida del autocontrol, comenzaba a florecer. El gancho de esta parte es la consolidación de estos primeros pilares. Leonardo, al cultivar activamente estas virtudes, comienza a experimentar un cambio perceptible en su comportamiento y en sus reacciones. La prueba de fuego llega en una situación social donde se encuentra con una mujer que, en el pasado, lo habría intimidado o sobreestimulado sus impulsos. Esta vez, sin embargo, Leonardo actúa con una calma y una seguridad que no son forzadas, producto de su incipiente ejército de virtudes. La interacción es sorprendentemente natural y respetuosa, y aunque no hay promesas de romance, Leonardo se da cuenta de que algo fundamentalmente diferente está ocurriendo dentro de él, algo que atrae una calidad diferente de atención. El jardín de la paz interior, la inmunidad emocional. Con el trono de la mente más estable y el ejército de las virtudes comenzando a tomar forma, Leonardo notó un cambio sutil pero profundo en su percepción del mundo. Sin embargo, aún había un área vulnerable. Su paz interior cuando las cosas no salían como esperaba, especialmente en el ámbito de las citas. Un rechazo, una falta de interés o un comentario despectivo podían aún enviarlo a una espiral de autocrítica y desánimo. Ahora que estás cultivando tu jardín, le dijo Marco un día, es hora de construir un muro protector a su alrededor. No para aislarte del mundo, sino para proteger tu eudaimonia, tu florecimiento, tu bienestar. Los estoicos entendían que las cosas externas, el rechazo de una persona, la opinión ajena, los altibajos de la vida, no tienen el poder de perturbarnos a menos que les demos ese poder. Este es tu jardín de la paz interior. Leonardo lo escuchó atentamente. Siempre he sentido que la felicidad dependía de que me aceptaran, de que me quisieran. Y ahí radica la trampa, respondió Marco. Si tu paz depende de algo externo, entonces no es realmente tuya. Está en manos de otro. La indiferencia estoica no significa ser apático o sin emociones. Significa reconocer que ciertas cosas están fuera de tu control y que otorgarles tu tranquilidad es una elección que te debilita. El rechazo, Leonardo, es una de esas cosas. Marco le propuso un nuevo ejercicio. Cada vez que enfrentara una situación que lo hiciera sentir rechazado, ignorado o frustrado, debía pausar y aplicar la dicotomía del control. ¿Está esto bajo mi control? ¿Puedo forzar a alguien a sentir algo por mí? ¿Puedo controlar la opinión de otra persona? Al darse cuenta de que no, el siguiente paso era redirigir su atención a lo que sí podía controlar, su reacción y su interpretación del evento. No era el evento en sí lo que lo perturbaba, sino su juicio sobre el evento. La prueba llegó más rápido de lo que esperaba. Leonardo había estado saliendo con una mujer llamada Sofía. La conexión había sido buena, las conversaciones fluidas. Había empezado a sentir la familiar emoción de la idealización, la esperanza de que esta vez sí. Después de su tercera cita, le envió un mensaje de texto para proponerle una cuarta. Horas pasaron sin respuesta. Luego, un día, y al final, un mensaje corto. Lo pasé bien, pero no siento una conexión que quiera explorar más. Te deseo lo mejor. En el pasado, esto habría sido un golpe devastador. Habría revisado cada palabra, cada gesto, buscando su error. Se habría sumergido en un pozo de autocompasión y enojo. Pero esta vez, la voz de Marco resonó. ¿Está esto bajo tu control? Leonardo respiró hondo. No, no lo estaba. La decisión de Sofía era suya. Su interpretación, sin embargo, era suya. Podía elegir ver esto como un fracaso personal o como una simple incompatibilidad que no disminuía su propio valor. Eligió lo segundo. Sintió una punzada de desilusión. Claro, pero no se convirtió en una herida abierta. No le devolvió un mensaje suplicante ni resentido. Simplemente respondió, «Gracias por tu honestidad, Sofía. Te deseo lo mejor también». La sensación fue liberadora. Se dio cuenta de que su paz no se había roto. Su jardín permanecía intacto. No necesitaba la validación de Sofía para sentirse completo. Esta independencia emocional era palpable, no solo para él, sino también en cómo se manejaba en sus siguientes interacciones. Ya no había un dejo de necesidad en su voz, ni la ansiedad de gustar. Estaba presente, era él mismo, y si una conexión no se daba, simplemente no se daba. No era un juicio sobre él,
sino sobre la compatibilidad de dos mundos. El gancho de esta parte es la transformación tangible de Leonardo ante el rechazo. Antes, el miedo al rechazo lo hacía ser menos el mismo. Ahora, al practicar la indiferencia estoica, el rechazo ya no tenía el mismo poder. De hecho, comenzaba a ser un filtro. Su nueva paz interior lo hacía increíblemente atractivo, no porque fuera invulnerable, sino porque no buscaba llenarse con el otro. Ya estaba completo. ¿Cómo reaccionaría el mundo a esta nueva y profunda serenidad de Leonardo? ¿Y qué tipo de personas empezaría a atraer esta nueva aura de autosuficiencia? La corona de la autenticidad, el resplandor del ser genuino. El control de su mente y la inquebrantable paz que cultivaba habían comenzado a transformar a Leonardo de maneras que él mismo apenas reconocía. La ansiedad persistente había disminuido, y con ella, la necesidad de impresionar o de fingir. Ya no sentía la presión de ser el macho alfa o el chico interesante que había leído en tantos manuales. Una profunda sensación de autenticidad brotó de su interior como un manantial de agua clara. Un verdadero rey, Leonardo, le dijo Marco, observándolo con una sonrisa satisfecha. No necesita una corona física para que su autoridad sea reconocida. Su autoridad emana de su propio ser. La corona de la autenticidad no se compra. Se gana al vivir en alineación con tus virtudes, al gobernar tu reino interior con integridad. Cuando dejas de intentar ser quien no eres, el mundo no tiene más remedio que responder a tu verdadera esencia. Leonardo comprendió que, en el pasado, su falta de autenticidad era una forma de mendigar validación. Buscaba la aprobación externa para sentirse completo. Pero ahora, con su paz interior consolidada, la validación venía de adentro. Esto se manifestó en sus interacciones sociales de formas sorprendentes. Hablaba con más convicción. Su humor era más genuino y su escucha era más profunda. No había una agenda oculta en sus conversaciones, solo una curiosidad sincera por los demás y una disposición a compartir su propio ser sin filtros. Un fin de semana, Leonardo asistió a un evento de networking, algo que antes solía detestar. En lugar de forzar conversaciones o de buscar a la persona más importante en la sala, simplemente se permitió ser. Observó, escuchó y solo intervino cuando sintió una conexión genuina con un tema o una persona. Se encontró conversando con un grupo diverso y en un momento dado, compartió una anécdota personal sobre un fracaso en su carrera, algo que antes habría ocultado por miedo al juicio. Para su sorpresa, en lugar de ser juzgado, los demás se sintieron atraídos por su honestidad y compartieron sus propias experiencias. Fue en este evento donde la reina de su historia hizo su aparición. Entre la multitud, de pie con una gracia natural, había una mujer llamada Valeria. No era la típica belleza de portada que Leonardo solía perseguir con desesperación. Su belleza residía en su mirada perspicaz, su postura serena y la forma en que interactuaba con los demás, con una mezcla de calidez y una inteligencia aguda. Había algo en ella que no buscaba la aprobación, sino que la emitía. Leonardo no se acercó a ella con una línea ensayada, ni con la intención de conquistarla. De hecho, la primera interacción fue incidental. Estaban ambos cerca de un cuadro, y Valeria comentó algo sobre la pincelada. Leonardo respondió, no con un despliegue de conocimiento, sino con una observación sincera y personal sobre cómo le hacía sentir el arte. La conversación fluyó de manera orgánica, sin esfuerzo. No había juegos, no había intentos de impresionar. Solo dos personas compartiendo un momento de auténtica conexión. Valeria no parecía impresionada por las superficialidades que antes Leonardo creía que atraían a las mujeres. Su atención no se centraba en su ropa de marca o en su aparente seguridad, sino en la profundidad de sus comentarios, en la calma de su presencia, en la forma en que sus ojos reflejaban una comprensión que iba más allá de lo trivial. Ella no buscaba ser conquistada. Buscaba a un compañero digno, alguien que compartiera su misma madurez y autenticidad. La confianza de Leonardo no era arrogancia, era una quietud, una fortaleza nacida del autoconocimiento. Su magnetismo no era una táctica de seducción. Era el resplandor de un hombre que, por primera vez en su vida, era plenamente el mismo. El gancho de esta parte es el encuentro con Valeria, que no es un encuentro romántico forzado, sino un reconocimiento mutuo entre dos individuos que operan desde un lugar de genuina autenticidad y autoposesión. La intriga radica en cómo esta conexión, tan diferente a todo lo que Leonardo había experimentado antes, se desarrollará. ¿Podrá la autenticidad que tanto le costó construir mantener la chispa, o los viejos patrones de inseguridad volverán a asomarse ante la promesa de algo real? La danza de dos reinos, una conexión auténtica. El encuentro con Valeria marcó un antes y un después para Leonardo. No hubo la usual avalancha de ansiedades post-cita.
En lugar de obsesionarse con el qué dirá o el cuándo me escribirá, Leonardo se encontró en un estado de serena anticipación. Su reino interior estaba lo suficientemente consolidado como para no necesitar que la validación de Valeria lo sostuviera. Esta vez, la emoción era diferente, una mezcla de genuina curiosidad y aprecio por la persona que era ella. Valeria, por su parte, se sintió intrigada por Leonardo. Había conocido a muchos hombres ambiciosos, carismáticos o superficialmente atractivos, pero la calma y la autenticidad de Leonardo eran raras. No había artificios, no había una agenda oculta. Cuando le envió un mensaje sugiriendo una nueva cita, el tono era respetuoso y directo, sin juegos. Su primera cita oficial fue una cena. La conversación fluyó sin esfuerzo. Leonardo habló de sus pasiones, de sus aprendizajes recientes, de sus errores pasados, sin vergüenza ni la necesidad de impresionar. Compartió sus aspiraciones, no como promesas vacías, sino como el propósito que ahora guiaba su vida. Valeria respondió con una apertura similar, compartiendo sus propias ambiciones y vulnerabilidades. Leonardo la escuchaba, no con la mente ocupada en cómo responder o qué estrategia seguir, sino con una presencia plena que Valeria no había experimentado a menudo. No la veía como un trofeo o una solución a su soledad, sino como un ser humano complejo e interesante. Hubo un momento durante la cena en que una pequeña chispa de la vieja inseguridad intentó asomarse. Valeria mencionó un viaje reciente a la Toscana, y Leonardo sintió el impulso de inventar una historia de sus propias aventuras exóticas para parecer igualmente sofisticado. Pero la voz de su jardinero interior, la sabiduría, intervino. Sé auténtico. ¿Es útil esta mentira? ¿Necesitas esto para ser suficiente? En lugar de la falsedad, Leonardo simplemente expresó su admiración por el viaje de Valeria y la forma en que ella lo había descrito. Este pequeño acto de honestidad, de elegir la autenticidad sobre la pose, fortaleció la conexión. La relación entre Leonardo y Valeria se construyó sobre cimientos diferentes a todo lo anterior. No era una persecución, sino una danza de dos reinos, donde cada uno era completo por sí mismo y elegía compartir su plenitud con el otro. Cuando surgían pequeños desafíos, como malentendidos sobre un compromiso o una diferencia de opinión, Leonardo aplicaba sus principios estoicos. En lugar de reaccionar con frustración, temperancia o culpar, justicia, buscaba entender la perspectiva de Valeria con calma y honestidad, sabiduría y coraje. Una tarde, mientras discutían un plan para el fin de semana, Valeria sugirió una actividad que a Leonardo realmente no le apetecía. Su viejo yo habría cedido para complacerla, o se habría quejado pasivamente. Esta vez usó la templanza para expresar su preferencia sin agresión, pero con firmeza. Valeria, valoro mucho tu idea, pero sinceramente no es algo que disfrute tanto. ¿Qué te parece si encontramos un punto medio o hacemos algo que a ambos nos apetezca? No hubo conflicto, solo una negociación respetuosa. Valeria apreció su honestidad y su disposición a encontrar una solución mutua en lugar de una imposición. Esta capacidad de comunicar sus necesidades y límites con respeto, sin buscar el control ni ceder por miedo, era un reflejo de su autonomía. El gancho de esta parte es la consolidación de la conexión a través de la vulnerabilidad y la aplicación práctica de los principios estoicos. Durante un paseo por el parque, Valeria, sintiéndose segura en la autenticidad de Leonardo, compartió una experiencia personal dolorosa que la había marcado. En ese momento, Leonardo no intentó arreglarla ni minimizar su dolor. Simplemente la escuchó con una presencia profunda y empática, sin juzgar, ofreciendo solo apoyo silencioso. Esa noche, mientras la acompañaba a casa, Valeria se detuvo, lo miró a los ojos y dijo: «Nunca nadie me había escuchado de esa manera. Te siento real, completo». Fue un momento de vulnerabilidad compartida donde la autenticidad de Leonardo no solo atrajo, sino que cimentó una reciprocidad profunda, sellando la conexión entre dos personas que no se necesitaban, pero que se elegían. El reino consolidado y el legado del rey estoico. El tiempo pasó, y la relación entre Leonardo y Valeria floreció, enraizada en la sólida base que el reino interior de Leonardo había construido. No era una relación perfecta, ninguna lo es, pero era auténtica y resiliente. Había desafíos, como en cualquier vida compartida, pero ahora Leonardo los enfrentaba con la ecuanimidad de un verdadero rey. Una tarde, mientras ayudaba a Valeria con un proyecto personal que la tenía estresada, Leonardo notó la facilidad con la que podía ofrecer apoyo, escuchar sin juzgar y brindar soluciones prácticas, sin sentirse abrumado por su estrés o la necesidad de ser un salvador. Recordó sus viejos hábitos, intentar arreglarlo todo, o peor,
huir de las emociones ajenas. Ahora, su templanza le permitía mantener la calma, su sabiduría le ayudaba a discernir lo que realmente era útil, y su justicia lo guiaba a tratarla con el respeto que merecía su vulnerabilidad. Valeria, por su parte, no solo amaba a Leonardo, sino que lo respetaba profundamente, no solo por sus cualidades externas, sino por la integridad y la paz que irradiaba. Ella no se sentía necesaria para completarlo, lo que eliminaba la presión de la dinámica de codependencia que tan a menudo veía en otras parejas. Ella se sentía elegida, no perseguida, apreciada por quien era, no por lo que podía ofrecer. El clímax de esta historia no fue un matrimonio grandilocuente o una declaración dramática, sino un momento de profunda quietud y reconocimiento. Una noche, sentados en el balcón de su apartamento, observando las luces de la ciudad, Valeria se recostó en su hombro. «¿Sabes, Leo?», comenzó, su voz suave. «Antes de conocerte, siempre me sentí un poco sola, incluso rodeada de gente. Siempre buscando algo que me hiciera sentir estable, completa. Creía que un hombre tenía que darme eso». Hizo una pausa. «Contigo es diferente. Tú no me das la estabilidad. Tú eres la estabilidad. Eres como un ancla en medio de la tormenta, pero no por lo que haces por mí, sino por lo que eres dentro de ti». Leonardo la abrazó con ternura. Suspiró, y no era un suspiro de cansancio, sino de profunda gratitud. «Valeria, eso es por todo lo que he aprendido, por el reino interior que tuve que construir. Me di cuenta de que para atraer una reina, primero tenía que convertirme en un rey. No un rey de un castillo o de un imperio, sino un rey de mi propia mente, de mis propias emociones. Un rey que no busca validación externa, porque ya tiene su corona forjada en la virtud». Se había convertido en el arquetipo del rey estoico. Su búsqueda de una reina lo había llevado, irónicamente, a la búsqueda de sí mismo. Al enfocarse en cultivar la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza, había transformado su existencia. Su mente ya no era un campo de batalla, sino un trono donde reinaba la razón. Sus emociones ya no eran olas que lo arrastraban, sino ríos que fluían bajo su control. Y su valor ya no dependía de la aprobación externa, sino de la inquebrantable certeza de su propio carácter. La lección estoica era clara y profunda. La verdadera atracción no es una estrategia de seducción, sino el resultado de ser un hombre de alto valor. No el valor que se exhibe, sino el valor que se es. Leonardo ya no estaba persiguiendo a nadie. Estaba viviendo su propósito, gobernando su dominio interno, y ese reino interior se había convertido en un faro. Un faro que, de manera natural e inevitable, había atraído a la mujer que no solo deseaba, sino que realmente merecía. Su historia se convirtió en un testimonio viviente de que la verdadera conquista no está en ganar a los demás, sino en conquistarse a uno mismo. Si esta historia de transformación, la del rey estoico que construye su reino interior para atraer la vida y las relaciones que realmente desea, resonó contigo, entonces te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal para no perderte futuras historias que exploran la sabiduría estoica aplicada a los desafíos de la vida moderna. Dale me gusta a este video si te inspiró a mirar hacia tu propio reino interior. Y compártelo con alguien que, como Leonardo al principio de su viaje, esté buscando la verdadera clave para la plenitud y la atracción auténtica. Tu apoyo nos ayuda a seguir construyendo este espacio de reflexión y crecimiento. Nos vemos en el próximo video.